De verdad es un privilegio, un gusto poder saludarles. Mi esposa Claudia de Vázquez y su servidor Roselín Vázquez. Nos sentimos honrados, agradecidos por la invitación de Frank, de Angie y obviamente de nuestros hermanos, todos los que dirigen las iglesias, de todos ustedes y a nuestro Dios por permitirlo. Sabemos y estamos convencidos que nada pasa si Dios no lo permite y queremos pedirle que Él es el que pues bendiga tanto este tiempo. Gracias a todos, bienvenidos. Y quiero comenzar con una pequeña historia para nuestra clase de hoy, Caminando Juntos. Y esta es la historia de una joven mamá primeriza, con su pequeño recién nacido, y bueno, pues al segundo día de partos, el doctor le entrega a su pequeño y lo toma en sus brazos, lo ve frágil, lo ve vulnerable, por supuesto, pues con toda la necesidad de cuidado. Y esta mamá le pregunta al doctor, doctor, ¿sobrevivirá mi hijo? Y el doctor no responde. A un mes después, la joven mamá regresa al doctor y la pregunta cambia. ¿Sobreviviré yo? Y entonces el doctor les responde, no se preocupen, ambas generaciones van a sobrevivir, van a salir adelante. Y sabes, hermano, esto pues nos da una idea de lo difícil a veces que es la crianza, lo que es la gran responsabilidad, el gran privilegio, pero gran responsabilidad de formar a otro ser humano. Y la Biblia, gracias a Dios, hermanos, nos da ejemplos, nos da idea, nos da instrucción, nos guía, y recuerda, solamente no vamos a entrar a profundidad, pero recuerdas a Adán y Eva. En el paraíso, el papá es Dios, el Dios creador de todo, les puso todo el ambiente, les dijo, tienen todo a su alcance, pero menos de esto. Y ellos como hijos decidieron desobedecer al Padre Perfecto. Esto, hermanos, a mí me trae mucho alivio, me trae mucha, no justificación, alivio, pero de saber que ellos van a poner a prueba lo que nosotros les enseñemos, pero lo más importante es que ojalá hoy, en esta clase, Caminando Juntos, yo estoy seguro que yo personalmente, hermanos, voy a aprender mucho de todos ustedes. Y como bien lo decían nuestros hermanos en la oración, deseamos que Dios guíe este tiempo. Permítanme, por favor, también hacer una oración. ¿Está bien? Padre Santo, Señor, qué especial Rey es poder venir a dirigirnos, Dios, delante de tu presencia. Sin duda lo hacemos sabiendo que no es algo que merezcamos, sino que es un regalo tuyo, Señor. Muchas gracias por permitirnos pues ser tus hijos, aprender de tu palabra. Guíanos esta tarde, Señor Dios, para poder transitar por las escrituras, Señor Dios, y que seas tú quien nos enseñe a nosotros cómo debemos ser buenos padres, Señor. Gracias por este tiempo, quédate en control de todo y en Jesús te oramos. Amén. Padre, yo también quiero venir delante de ti, a rogarte por todos nuestros corazones, nuestras vidas. Permite que el grupo de hermanos que estamos reunidos y para los que se van a sumar, traigas paz, traigas tranquilidad, saber que es un Padre perfecto, pero a pesar de eso, siempre has visto a tu creación, a tus hijos, a nosotros los seres humanos, combatiendo con nuestras luchas, nuestras necesidades. Pero gracias, porque nunca te has cansado, nunca, Padre, has perdido la esperanza por nosotros. Y yo quiero rogarte, suplicarte que tu Espíritu nos guíe en las palabras, en las Escrituras, que tú seas el que salga exaltado, Señor, y que mis hermanos al final de este tiempo puedan entender que estamos caminando juntos en esta gran labor, en esta gran tarea, en esta enorme bendición de formar a otro ser humano. Gracias, bendice nuestras hijas e hijos, bendice todo aquello, Padre, que ayude para que seamos familias, que te honremos, que seamos funcionales en tu palabra. En un mundo que necesita luminarias, estrellas, permite que cada hogar de tu pueblo, de tu iglesia, pueda ser una luz para aquellos matrimonios, para aquellas familias, para aquellas colonias que hoy no te conocen. Te oramos todo, pedimos todo, en el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Gracias, hermanos, muchas gracias. Y bueno, lo primero que quisiera dejar en sus corazones es que nuestras hijas y nuestros hijos son un regalo de Dios. Fíjate que dice Génesis 1:28, y los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. Yo sé, hermanos, que muchos de nosotros hemos tomado muy literal esto, y bueno, nos hemos multiplicado mucho, pero sin duda es una bendición, es un regalo, no es algo que nosotros merecemos, es algo que solamente Dios en su compasión, en su misericordia, nos ha permitido el privilegio y la bendición de ser padres. Y también Dios nos habla en el Salmo 127, en los versículos del 3 al 5. Dice así: los hijos son una herencia del Señor. Los frutos del vientre son una recompensa. Como flechas en las manos del guerrero son los hijos de la juventud. Dichosos los que llenan su aljaba con esta clase de flechas. No serán avergonzados por sus enemigos cuando litiguen con ellos en los tribunales. Y la verdad es que aquí quisiera tomar un tiempo para compartirles. Muchos, pues cuando nos casamos, no vemos como esa visión que tiene Dios para nosotros de que los hijos son un regalo. Yo particularmente me embaracé antes de terminar la carrera y no me era sencillo asimilar esa parte, porque mi mirada estaba, bueno, en la escuela, en poder encontrar un buen trabajo y en muchas cosas, pero no precisamente que los hijos fueran la realización de una mujer. Pero Dios tenía su plan y Dios me ayudó a entender que los hijos son el regalo más precioso que Dios pudo haberme dado. Tenemos 2 hijas y es una increíble oportunidad para poder sembrar en ellas eso que Dios nos ha enseñado. Quiero compartir estos datos, obviamente como tú ya puedes ver ahí en la imagen, son datos de la UNICEF. Dice que en el 2015 el 80% de la mayoría de muertes infantiles ocurrieron en la zona de Asia Meridional y África subsahariana, la parte del Sahara, que unos 124 millones de niños no acceden actualmente a la educación primaria y secundaria. La UNICEF prevé que en 2030 750 millones de niñas se habrán casado siendo aún niñas. 230 en el 2030, 167 millones de niños seguirán viviendo en la pobreza. ¿Te das cuenta por qué es un regalo y es un privilegio que nosotros ahora aquí en este tiempo en México, en medio de todas sus circunstancias, tenemos la gran bendición y la libertad de formar y educar y crear y influenciar y todo lo que vamos a ver más a continuación a nuestros hijos? Cómo estos pequeños y pequeñas, jovencitos, jovencitas, niños, por solo el hecho de haber nacido en una zona geográfica del mundo, en un país determinado, en un lugar determinado, están limitados, incluso de perder la vida, de no acceder a la educación. Tú te puedes imaginar a tu niña de 12, de 13 de años, de 11 años, siendo ya mamá o estando fungiendo en el rol de matrimonio, cuando apenas son niñas con sus mentes, sus corazoncitos, necesidades, o bien niños que nunca van a poder salir de la pobreza. ¿Sabes? Yo quiero decirte, es un regalo, es una bendición. Ojalá el día de hoy, en medio de todas las necesidades que estamos pasando como padres, podamos ver a nuestros hijos, a nuestras hijas, como ese regalo y esa bendición que solamente por gracia de Dios podemos tener el día de hoy. Fíjate, un punto que queremos tratar es que a nosotros tenemos la oportunidad de ser influencia para ellos. Mira qué dice en Proverbios 29, 17, 18. Disciplina a tu hijo y te traerá tranquilidad. Te dará muchas satisfacciones. Donde no hay visión, el pueblo se extravía. Dichosos los que son obedientes a la ley. La preocupación de Dios, hermanos, es la instrucción. Empieza el Salmo diciendo la disciplina. Y disciplina no significa
exclusivamente una varita. Nosotros antes le decíamos, no sé si todavía se estila el pau pau, y le decíamos de qué sabor, ¿no? Un poco en broma, pero eso es algo que cada familia, que cada hogar debe decidir si está de acuerdo o no con la disciplina corporal. Nosotros, los Vázquez, era uno solo, no es una cuestión de golpear, sino es una cuestión de disciplina, pero sobre todo, hermanos, lo que hacíamos ya cuando nuestras hijas estaban pequeñitas todavía, pero ya podían memorizar algo, era, por ejemplo, Efesios, el primer mandamiento, que contiene Efesios 6, contiene una promesa, ellas se lo sabían. Y después les decíamos, ¿recuerdas cuál es la primera promesa que tiene, el primer mandamiento que contiene promesa? Y bueno, se ponía y decía papá, y ya sabes, el papá ahí siendo niñas, pues con el corazón derretido, pero yo le daba uno y solo uno en su, ya sabes, Dios nos creó con unas pompitas y justo ese es el lugar, y no con la mano, sino con algo ahí que no la lastime, simplemente que deje el mensaje. Nosotros creímos en eso. Eso es algo que cada familia debe decidir. Pero lo que aquí sí la Biblia nos está diciendo, instruye, vas a encontrar satisfacción. Como ya lo mencionábamos, nuestras hijas y nuestros hijos, hermanos, van a poner a prueba nuestros principios, nuestros valores, nuestra enseñanza. El mundo, y ahorita nos vamos a ir más allá, se va a encargar y ellos mismos de poner a prueba. No te extrañe, pero sí lo que la Biblia nos dice es, instruye y vas a encontrar satisfacción. Trabaja en la obediencia. No estamos hablando de crear robotitos, no estamos hablando de crear niños que hagan exactamente lo que queremos, pero sí hay cuestiones muy finas. Y para los papás, la sabiduría, papás, obviamente papá, mamá, mentor, mamá, abuelito, aquel familiar que está a cargo de la crianza de un pequeño, de un niño, de una joven, se está refiriendo a esa leve línea entre la desobediencia sorda y la irresponsabilidad infantil. Nosotros, hermanos, debemos ser capaces de distinguir cuando es una desobediencia total o sorda o simulada, y cuando es una irresponsabilidad infantil. Eso, hermanos, es un gran trabajo como papás, poder distinguir una cosa de la otra. Mira que dice más adelante Proverbios 22:6, instruye al niño en el camino correcto y aún en su vejez no la abandonará. ¿Sabes, hermano? Lo que Dios nos está diciendo es que nosotros debemos mostrarles un camino. Déjame poner rápidamente este ejemplo. Ese es el ejemplo de un avión, de una avioneta, de un piloto de una avioneta que salió a dar un paseo, eh, pues a volar, y ya regresó demasiado tarde, pero la pista donde tenía que aterrizar estaba del otro lado de la montaña, sin luces, sin nada que le indicara, simplemente pues necesitaba la luz del día. Y entonces este hombre empezó a girar sobre la pista sin poder aterrizar. Lo que había decidido es pues morir una vez que, o caer pues, lo que pasara, una vez que el combustible terminara, pero fortuitamente un hombre allá abajo escuchó la situación, se percató de que lo que pasaba es que este hombre no podía aterrizar, y entonces con su auto recorrió toda la pista y se colocó al final de la pista y le pudo permitir a este piloto aterrizar con toda seguridad. ¿Qué fue lo que cambió de básicamente un desastre a un poder aterrizar en un camino que le dio pues la oportunidad de llegar a salvo? Esa dirección, esa luz. Lo que Dios está diciendo para nosotros, hermanos, es que necesitamos ser ese faro, esa luz, y sobre todo cuando nuestros hijos a veces están dando vueltas, porque dice la Biblia que hasta cuando, oh jóvenes, amaréis la inexperiencia. Si algo está en la mente de nuestras hijas e hijos es en experiencia, porque están en desarrollo. Y justo ahí es cuando se requiere la mano de los padres. Si no lo hacemos nosotros, hermanos, alguien más lo hará. El mundo, las redes sociales, los maestros que no tengan los principios y valores que nosotros tenemos,
amigos, hay mucho allá. ¿Sabes? Lo que Dios nos está diciendo ahí, como te das cuenta en la figura, ahí tienes la materia prima, moldéala, úsala. Tenemos toda la bendición, hermanos, nosotros como papás, y yo quiero pedirte que reflexiones cuánto nosotros nos estamos, como dice así, si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo está haciendo? ¿Cuánto nosotros nos estamos dando la oportunidad de enseñarle a nuestros hijos a cachar con un guante una bola? ¿Cuánto les estamos dando tiempo para enseñarles a encestar una canasta, a patear un balón, a jugar con la muñeca, a tomar el té, a vestir otra vez a la Barbie, o salir con un joven que le gusta en el ciclismo, en la lectura, en un teatro? ¿Sabes? La limitante está en nosotros. Nosotros tenemos la oportunidad desde pequeñitos de poder influenciar en sus mentes y en sus corazones. Pero requiere tiempo, hermanos, escuchar nuevamente las historias. Cuando quieren decirnos, papá, ¿te acuerdas que me caí y me lastimé la rodilla? Oye, papá, ¿recuerdas aquella muñeca que vimos y que me gustó mucho, pero que no la pudimos comprar? Hermanos, nos van a repetir N veces las cosas, pero ahí es donde se requiere nuestra influencia para poder impactar sus corazoncitos desde tempranas edades y a la medida que van creciendo. Y mira que dice, hermana, la Biblia en el capítulo 6 del libro de Lucas, en el versículo 40. El discípulo no está por encima de su maestro, pero todo el que haya completado su aprendizaje, a lo sumo, llega al nivel de su maestro. Hermanos, esta escritura normalmente nosotros la leemos en el contexto del discipulado, pero en este contexto de la crianza tiene total aplicación. Dice, no está por encima, pero a lo sumo, al completar su aprendizaje, llegará al nivel de su maestro. Como lo vimos en la lámina anterior, la mayor influencia la tenemos nosotros, hermanos. ¿Dónde llegan cuando nacen? A nuestro hogar. ¿Quién los alimenta? ¿Quién los cría? ¿Quién tiene el tiempo? Nosotros. Entonces, tenemos la gran bendición de ser la mayor influencia para nuestras hijas y nuestros hijos. Yo quiero dejarte esta pregunta y sí me gustaría que la anotaras en tu celular, en alguna parte, y no para responderla ahorita, sino para que tal vez como matrimonio o tal vez en sus charlas bíblicas, pero particularmente de manera personal y a nivel de matrimonios para aquellos que lo son, o familias, si hay familias acá, la pregunta es, ¿recuerdas alguna instrucción que tu padre, tu madre, tu abuelo, alguien de influencia te dio? ¿Sabes? Yo quiero compartirte algunos puntos que mi padre, dice la Biblia que nosotros, aún siendo padres malos, sabemos dar cosas buenas. Imagínate cuánto si nosotros les damos las cosas buenas del Señor. Y una de las cosas que yo recuerdo de mi padre es, hijo, tu palabra vale. Y sabes, hermano, para tus servidores ha sido una bendición, porque me ha ayudado en el ámbito personal, me ha ayudado, yo, como Claudia dijo, y ese es tema para otra clase, nos casamos cuando estábamos en sexto semestre de la carrera. Yo dormía más o menos 3 horas, 4 horas era mucho. Los nervios de punta, lo más fácil hubiera sido dejar de estudiar, pero yo sabía, mi palabra vale, en el sentido de terminar la carrera. Es difícil como no tienes idea, pero ese principio rector, yo todavía no conocía de Dios, más bien ahí empecé a conocer de Dios, ese principio rector me mantuvo. Otro principio es el agrado quita camisa, así me lo decía. Es como un poco lo que se dice coloquialmente, a la tierra que fueres, haz lo que vieres. De ser acomedido, ser atento, ser educado, y vas a abrir puertas. Básicamente es lo que me estaba tratando de decir, ¿no? No te aproveches, no tomes nada de ventaja sobre una circunstancia.
Hermano, y te podría hablar de otras muchas, ¿no? Pero son los principios que él me dejó, su influencia. Piensa, hermano, como yo lo decía, cuánto nosotros podemos ser una influencia en nuestros hijos, en nuestras hijas, desde pequeñitos, como van creciendo, o prejóvenes, jóvenes, universitarios. Imagínate si yo a esta edad todavía guardo esos principios. Él ya no vive, mi padre falleció en el 2007, pero ahí están. Entonces la pregunta es esa, ¿cuáles son esos principios que te han dejado? Ahora, compártelo con o con, más bien, asimílalo a los principios bíblicos que el Padre Celestial nos ha dado. ¡Wow! Creo que Dios podrá hacer mucho más de lo que nosotros como padres terrenales podemos hacer. Y la verdad es que nuestra influencia pues va cambiando con el paso del tiempo. Como podemos ver aquí en esta pequeña gráfica, cuando nuestros hijos son pequeños, nuestra autoridad es total y nuestra influencia es muy poca. Conforme ellos van avanzando en edad, nuestra autoridad va disminuyendo. ¿Por qué? Porque ellos se van haciendo más independientes y esa es la meta. Por ahí yo escuchaba que la meta de la paternidad es que nuestros hijos nos amen más cada día, pero nos necesiten menos. Entonces, el hecho de que ellos vayan sintiendo una menor autoridad en nosotros, lo que va a ir creciendo es esa influencia de cómo tú vives, de cómo tú haces las cosas, hermana, y cómo respondes ante las circunstancias, sobre todo. Sí, un ejemplo práctico, y como solamente para comentar alguna de la mesa anterior rápido, la materia prima, ve esta primera imagen, un pequeño totalmente dependiente de su madre, ¿no? De su padre. Y ahí, cuando ellos van creciendo, la autoridad es total, es el 100%. Tú le dices, incluso hasta si tú le comentas, oye, ve por mi chancla y te lo trae, papi, te traje tu chancla, o sea, wow, es impresionante. Pero dile eso a los 18, a los 19, ve tú, ¿no? Cambia. Entonces, el gran reto, hermanos, es cuánto nosotros somos capaces de la autoridad total vaya menguando a medida que van creciendo y la influencia vaya creciendo. Ese es el reto. Solamente como ejemplo, hermanos, es nosotros ya no podemos, ahora yo tengo 2 adultos, 24 y 20, me obedecen, pero ya es más no por una autoridad, sino por una influencia. Ellas todavía nos piden consejo. Mi hija mayor, hermanos, y es solamente una bendición de Dios, en enero de este año terminó su carrera, se graduó. Ella es ingeniera en comunicaciones electrónicas, ya sabes, papá cuervo aquí orgulloso, perdonen la salutación, pero ella empezó en septiembre del año pasado como becaria para una compañía. En enero que terminó, ya le dieron su plantita, apenas cambió de compañía y bueno, ya sigue desarrollándose en eso. Y eso dice que es un adulto responsable, que ya es un adulto independiente. En realidad ya lo es. O sea, él ya podría ser un adulto, todavía vive con nosotros, pero ella ya es totalmente autosuficiente, es lo que quiero decir. Pero viene a nosotros no por la autoridad que yo tengo, sino por la influencia. Y eso es algo que solamente queremos agradecer a Dios. Y obviamente la menor, ella todavía acaba de terminar su 4º semestre, ella estudia medicina, y aún también, gracias a Dios, que todavía, a pesar de ya ser un adulto, viene y nos pregunta muchas cosas. Esto se ha equivocado y se han equivocado las dos, pero lo que más agradecemos es que nuestra influencia todavía sigue ahí y esperamos que Dios nos los permita, aun cuando ya un día vuelen y también puedan hacer sus propios hogares. Sí. Fíjate que dice el siguiente punto entonces el punto anterior le llamamos nuestra influencia. Todo eso es punto 1, nuestra influencia. Punto 2, hay una lucha en su corazón. Y esta es una escritura que nosotros lo leemos en el discipulado, cuando pues abrimos nuestras vidas, nuestros corazones, que está muy bien, hermano, pero esto aplica perfectamente
a nuestras hijas y nuestros hijos. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestes. Hermano, si no te has dado cuenta, estamos en una batalla espiritual. El enemigo, dice la Biblia, como un león rugiente, está buscando a quien devorar. Y los primeros en querer devorarse, como habrás visto videos, es a los más débiles, a los que están aislados, a los tiernitos, a los que no pueden defenderse. Nuestras hijas y nuestros hijos, nuestras familias son foco de Satanás. Nuestro enemigo no es el amiguito, no es esto, no es, ya veremos otros puntos, es el enemigo que quiere destruir lo más precioso. Déjame compartirte algunas cosas que pasaban en Roma en la época de Pablo, y dice que Roma era el centro urbano más grande e imponente de esos días. Séneca, que es un filósofo, político, orador y escritor romano, nacido en el año 4 antes de Cristo y muerto en el 65 después de Cristo, decía que era una cultura corrupta. Roma era una cloaca de iniquidad, así lo describía. Dice, la tragedia más grande se cometía con los niños. Los recién nacidos y los que estaban por nacer estaban en gran peligro. El aborto era algo común en la Roma. Matar al recién nacido era algo aceptable. Los excavadores encontraron a los arqueólogos en Alejandría una carta de un comerciante romano que andaba en Alejandría, y en general decía esto la carta: querida, sigo en Alejandría, sé que estás por dar a luz, si es una niña, puedes matarla, si es un niño, puedes dejarlo vivir. Para aquellos papás, aquellas mamás que no tenían el corazón de matar a sus hijas, una práctica común en esos tiempos era que dejaban a esas niñas afuera en sus casas en unos canastos, y lo que pasaba es que bandas, mafias, recogían esas niñas, las criaban, las cuidaban y las obligaban a prostituirse una vez que llegaban a una edad más o menos temprana. La prostitución infantil, como tú te habrás dado cuenta, pues proliferaba. Fíjate, esta cosa es terrible. De modo que en el futuro un padre podía tener relaciones sexuales con su propia hija, dedicada a la prostitución, por haberla abandonado allá afuera de su casa. La adicción y diversas drogas en la infancia era común. Si te das cuenta, ¿qué de diferente hay hoy en nuestros días? Básicamente no hay nada. Los cristianos de aquella época y nosotros necesitamos, hermano, mucha dirección, las verdades de nuestro Dios soberano. Necesitamos dignificar los valores en nuestras familias e en Cristo. ¿Cuánto hoy se ha perdido? Por eso nosotros, como lo veíamos en el primer punto, necesitamos ser una influencia. Necesitamos verdaderamente invertirnos en el corazón de ellos. Y la verdad es que las situaciones a las que se enfrentan hoy nuestros hijos, pues son dignas de preocupación. A lo mejor para nosotros todavía llegábamos a poder salir a jugar, ¿no? A la calle o al parque, todavía teníamos ese chance de poder hacerlo. Hoy la verdad es que la preocupación es muy fuerte, ¿no? El poder saber que pudiera haber algún rapto, algún secuestro, ¿no? O alguien que quisiera hacerles daño. La verdad es que es triste ver cómo esta pandemia también ha generado situaciones difíciles en los hogares. Veía yo una encuesta de la Sociedad de Ciencias Sociales precisamente en estos días que decía que muchas personas, muchos niños estaban enfrentándose a situaciones de violencia intrafamiliar debido al alto estrés
que se estaba viviendo en casa, ¿no? Y que debido a eso muchos, pues finalmente habían abandonado sus estudios o simple y sencillamente no tenían el rendimiento que pues requería una situación para un ciclo escolar tan atípico como el que hemos tenido. ¿Y qué podemos decir, no? De los feminicidios, de las situaciones de asesinatos, de abuso infantil en general. La verdad es que el mundo allá afuera, hermanos, pues es muy difícil. Y a veces, si nosotras, hermanas, nos descuidamos, podemos dejar que muchas de estas cosas que el mundo vive también puedan entrar a nuestros hogares, aún siendo discípulas. Tengamos cuidado. Sí, sin duda, hoy hay muchas situaciones muy complicadas, muy difíciles, y al igual que el tiempo de Pablo y estos tiempos, y tristemente lo que viene, el corazón humano sigue siendo ahí. Satanás está enojado, la lucha es real, y hermano, yo lo único que te puedo decir es que nosotros seamos ese puente, seamos ese faro, seamos esa guía, perdón, como lo decíamos en el punto 1, son un regalo, en el punto 2 podemos influenciar, y tengamos mucha, con la fe en Dios, con la confianza en Él, estamos en una batalla, y una batalla espiritual por sus corazones. El mundo, hermanos, y en el punto que vamos a seguir, te vas a dar cuenta, no pierde el tiempo, está listo para devorarse a nuestros hijos y nuestras hijas. Mira, ah, el punto 4 que queremos compartirte es nuestra naturaleza pecadora. El Salmo 51:5, yo sé que soy malo, de nacimiento pecador me concibió mi madre. Hermanos, pues este hombre de alguna manera poética, reconociendo su necesidad, reconociendo de dónde era, de dónde venía. Si hacemos un poco de reflexión, hermanos, yo no sé si te ha pasado, pero nosotros lo vivimos. Por ejemplo, nosotros no le enseñamos a mentir a nuestras hijas, no es una clase que tú le das. Esperamos que, pues, como discípulos, nuestra naturaleza, sabemos que tenemos esa tentación, pero ellas solitas y ellos solitos van a inventarse un cuento, van a sentir cualquier cosa, van a decir medias verdades, pero no se las enseñamos, es algo que ya está intrínseco en nosotros. A nosotros no les enseñamos a ser manipuladoras para quienes tenemos hijos, y en el mejor de los sentidos. Yo no sé si alguna vez has querido regañar a tu pequeña, a tu pequeño, y un ojito, y una sonrisa, y un te amo papito, y bueno, a mí me derretían, y la mamá, pues ya sabrás, ahí, toda se ponía, pero eso no se los enseñamos, es algo que está muy en el corazón de nosotros. Y esto, hermanos, debe darnos pie a que la lucha está ahí. Y como veíamos el ejemplo de Adán y Eva, teniendo el Padre perfecto, el Dios creador, el que nos conoce, el que nos formó desde el vientre de la madre, dice la Biblia, ellos decidieron desobedecer. Ellos lo van a hacer. Es por eso, hermanos, que si nosotros creamos buenas dinámicas, vamos a poder darnos cuenta cuando están tristes, cuando están enojados, cuando están molestos, cuando están heridos, cuando están decepcionados, cuando sufrieron una frustración, cuando tuvieron tal vez bullying, ahora lo que se expresa, ¿no? Cuando tuvieron alguna situación, nosotros, hermanos, y eso lo hace el mundo, y tal vez nuestras propias hijas, nuestros propios hijos fueron fuente de esto. Sin duda yo te podría contar algunas travesuras, pero yo espero que ellas lo hagan en su tiempo, en su momento, que ellas mismas, y que solamente tuve que entender, wow, a pesar de que yo me esfuerce, pero sé que debo estar atento para que eso suceda. Mira que dice Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Recuerda a quién Pablo le está hablando, a una sociedad con mucho pecado. Continuando con estos datos de la Roma de Pablo y lo que Séneca decía, la inmoralidad en la clase alta era casi indescriptible. Las mujeres romanas de clase alta contaban sus años con los nombres de los maridos que tenían, es decir, cada año tenían un marido nuevo. El liderazgo político apenas reflejaba
la moral de ese imperio. En la época de Pablo, la homosexualidad, el lesbianismo, el bisexualismo eran aceptables por los límites sociales. Había filósofos romanos que se burlaban de un matrimonio heterosexual y si eran fieles. La superstición religiosa abundaba. La gente elegía a su Dios, el que más se sintieran bien con él, aquel que le diera mayor sensación de seguridad, y los más populares eran aquellos que incluían elementos sexuales y la adoración del cuerpo como práctica de esas ideas religiosas. En general, como dirían ahí en León, nuestros hermanos de León, la vida no valía nada. Si te das cuenta, hermanos, nada de eso es distinto al día de hoy. Burlas a los matrimonios, el homosexualismo y todas esas cosas que hemos visto hoy con todas esas tendencias de género, es nuevo. Es algo que ya desde hace mucho tiempo, pero nosotros, hermanos, como discípulos, por eso necesitamos ser un faro, una dirección y entender la naturaleza pecadora que tenemos. Y la verdad es que el pecado está en todos lados, ya lo veíamos, en nuestra propia naturaleza. Sin embargo, algo que yo quiero animarte, hermana, es a estar atento. Ahora existen muchos sitios de internet. Nuestros hijos e hijas tienen acceso a una cantidad de información que la verdad es que no nos imaginábamos nosotros poder tenerla. Y ellos manejan muy bien los aparatos, a veces mucho mejor que nosotras. Fíjense bien, en abril del 2021 había cerca de 4.700 millones de sitios de internet, de los cuales el 12% actualmente son pornográficos. Este tipo de información que está en la red se presenta a veces de una forma inocente, con búsquedas acerca del amor, con búsquedas acerca del romance, que pueden hacer nuestros hijos y sin darse cuenta, engancharse en una de las cosas que más degradan la mente y el espíritu de una persona. Las estadísticas dicen que 1 de cada 3 usuarios ahora es mujer. Antes se pensaba que la pornografía era un asunto de hombres. Hoy no es así. Todo inicia a veces como una curiosidad y grupos especializados se encargan de enganchar a nuestros hijos cada vez a más tempranas edades. Y como lo que decíamos en el escritor anterior de Efesios, la batalla con estas malignas fuerzas espirituales, ahora ni siquiera tienen rostro, ni siquiera tienen cuerpo, son a través de la red. Este negocio de la pornografía, algunas estadísticas dicen que mueve 2.9 billones de dólares tan solo en los Estados Unidos en un año. 4.9 billones de dólares en todo el mundo. No es un negocio menor, es un negocio estratosférico en cuanto a cifras y van a estar ahí totalmente atacando. Aún nosotros como adultos no podemos, de verdad, hermano, no podemos descuidarnos. Y este dato para mí fue alarmante. La edad de que se introducen los jóvenes, como veíamos hombres y mujeres, es a los 11 años. Así que, hermanos, si algo debemos, como decíamos en la anterior, hay una gran batalla por su corazón, es estar atento a qué ven, qué leen, en qué están. Y no es que podamos caer en paranoia, sino qué principios y qué cuidados estamos teniendo para darnos cuenta. A los 11 años es la edad promedio en que nuestras hijas y nuestros hijos entran a este mundo de la pornografía. Otro dato relevante es que el día de la semana que más a las personas visitan este tipo de sitios pornográficos son los domingos. Sin duda, Satanás tiene una gran batalla contra la verdad, porque a la hora y el día en que nosotros ahora, justo en esta época, estamos instruyéndonos y estamos congregándonos virtualmente, es la hora y el día en que más personas, el domingo, más o menos por la mañana, antes de mediodía, están visitando sitios pornográficos. La batalla es tremenda. Nuestra naturaleza pecadora nos va a llevar a algo que solamente Dios en su compasión va a poder ayudarnos. Es una plaga.
de la cual no podemos ignorar. Hermanos, sin duda, esto es algo que yo quiero dejarte con mucha paz, con mucha tranquilidad y mucha reflexión. La responsabilidad es nuestra. Y mira, la Biblia dice en Jueces, en el capítulo 2, en el versículo 7, el pueblo sirvió al Señor mientras vivieron Josué y los ancianos que le sobrevivieron, los cuales habían visto todas las grandes obras que el Señor había hecho por Israel. Pero en el versículo 10 y 12 dice, también murió toda aquella generación y surgió otra que no conocía al Señor, ni sabía lo que él había hecho por Israel. Esos israelitas hicieron lo que ofende al Señor y adoraron a los ídolos de Baal. Abandonaron al Señor, Dios de sus padres, que los había sacado de Egipto, y siguieron a otros dioses, dioses de los pueblos que los rodeaban y los adoraron, provocando así la ira del Señor. Bueno, pues creo que es una escritura que nosotros siempre hemos tocado en el sentido de cuando Josué y cuando los ancianos vivían, el pueblo tenía una dirección, tenía una visión, pero cuando estos hombres murieron, pues el pueblo totalmente se extravió, no conocían a Dios. Yo lo que quiero decirte, hermano, con mucho amor, con mucho respeto, como familia que somos y nosotros mismos, entendiendo nuestra naturaleza, es esta responsabilidad es totalmente nuestra. No es del ministro, no es del ministerio, no es de los hermanos, no son de tus familiares, es totalmente nuestra. El campo misionero primordial, hermano, es la familia. Ellos y ellas van a tomar sus decisiones, estemos en paz, estemos tranquilos, pero lo que nosotros necesitamos es arrodillarnos, es rogarle a Dios que nos permita, en la medida de las posibilidades, crecer en entender que son un regalo, crecer en nuestra capacidad de influencia, estar atentos de que hay una gran batalla en sus corazones, estar atentos de que nuestra naturaleza es pecadora, pero que Dios nos dio esta encomienda. El pueblo sirvió al Señor mientras vivieron. Ojalá que nuestro legado, hermanos, yo no sé de dónde vengas, pero este que te habla, vengo de un pueblito muy pequeño, fronterizo con Guatemala. Básicamente yo estaba a un pasito de ser guatemalteco, pero Dios en su compasión me hizo que naciera en Chiapas, en el municipio de Trinitaria, que es colindante con Guatemala, en un pueblito donde el de al lado es mi tío, es mi primo, toda la familia ahí cercana, hasta el perro no te ladra porque te conoce, pero en una cultura muy machista, hermano, muy machista. Gracias a Dios por necesidad de estudios, ya no voy a entrar en esa historia, pero bueno, pasé por varios lugarcitos hasta llegar a México, conocer de Dios, como ya lo mencionábamos en nuestra sexto semestre de la carrera, sin instrucción bíblica. Mira, por alguna razón no hicimos primera comunión, bautizo, porque pues tal vez no podíamos defendernos, pero no hicimos nada de eso como animalitos. Y yo digo, como mi hermano y yo, que algunos lo conocen, yo conocí de la Biblia acerca de él. Hermano, no hay pretexto. Mi padre nunca tuvo, ni siquiera cruzó la primaria, campesino, como yo te mencionaba, me enseñó algunos principios que él pudo enseñarme dentro de su capacidad. Pero lo que yo quiero decirte con todo esto, si este hombre con todas las adversidades para poder perderme, otro asunto es, yo salí de mi casa a los 12 años, porque en mi pueblo solo había primaria. Para poder estudiar la secundaria tenía que moverme como unos 50 kilómetros. En ese entonces pues no era tan fácil la movilidad. No soy tan viejito, pero ya tengo algunos años de haber pasado eso. Lo que quiero decirte es, mi padre tenía una filosofía muy sencilla. Él se presentó 2 veces mientras yo estudiaba la secundaria. Una, confieso, porque me peleé dentro de la secundaria. Así como me ves ahora, solo Dios sabe por qué, hermano, de verdad te lo digo. Eso te lo comparto porque yo veo en los matrimonios
con instrucción bíblica, una gran posibilidad de que Dios cambie y transforme. Y él me decía solamente dos cosas: ¿quieres estudiar? Te apoyo. ¿Por qué? Porque en el pueblo, en la ciudad, la cabecera municipal donde yo me movía, había que pagar manutención, un cuartito muy pequeño, pero al menos te daba la posibilidad de seguir estudiando. Me decía: si quieres estudiar, te apoyo. Si no quieres estudiar, mira, aquí está el campo, ahí se sembraba y se sigue sembrando hasta la fecha: maíz, frijol, naranja, las cosas de tierra fría. Pero a mí no me gustaba el trabajo de campo. Y te quiero decir, él me dijo: o haces esto o haces esto. Yo sé, hermanos, que hoy la cultura es diferente, pero nosotros tenemos la gran bendición de guiar y dirigir a nuestros hijos con el amor, con la responsabilidad, no como una obligación para imponérselo, sino para influenciarlas. Y queremos compartir algunas cosas prácticas rápidamente, porque sé que ya se nos fue el tiempo. Ay, perdón por robarnos unos minutos más. Algunas cosas prácticas. Eh, Tenemos nosotros, o aprendimos, porque tampoco lo sabíamos, que como yo te decía, yo vengo de una situación muy rudimentaria, pero solo Dios en su compasión ha cambiado eso. La crianza, tenemos la convicción de la crianza comienza el segundo día de nacido, cuando el niño, la niña llegan a casa. No hay mucho tiempo que perder, hermano. Otra cosa que nosotros nos ayudó mucho y que queríamos compartirles es que aprendimos a memorizar escrituras con ellos desde muy pequeños y de acuerdo a su edad, de acuerdo a la necesidad que estábamos viendo. La verdad es que recitarlas, repetirlas, al final de cuentas, se quedan en la mente, pero también en el corazón. Sí. Otra cosa es muy sencilla, hermanos, y poderosa: el ejemplo. Es un poderoso estimulante. ¿Recuerdas lo que Pablo le decía a Timoteo en 2 de Timoteo 5? Sin apariencias, aparentarán ser muy religiosos, ¿te acuerdas? Y ese es algo que yo quiero llamarte con mucho respeto, pero también con mucha verdad. No aparentemos, hermanos. Seamos sinceros, seamos verdaderos. Nuestras hijas y nuestros hijos no los podemos engañar. ¿Sabes quiénes son mis 3 principales Espíritus Santos? Mi esposa y mis 2 hijos. A ver, papá, ¿qué pasó, papá? ¿No? ¿Qué es esto? ¡Guau! Y gracias a Dios, que tienen ese corazón, que no me toleran y que me llevan a estar atento en todo momento. Tiempos individuales con cada una de nuestras hijas. Como pudiste escuchar, una de nuestras hijas estudió ingeniería y la otra medicina. Bueno, está estudiando. Son completamente diferentes. Y entonces encontrar algo que les atrayera a cada una de ellas para fortalecer sus habilidades y sus gustos fue todo un reto. Pero una vez que lo encontramos, el poder pasar tiempos especiales con cada una, después era un poco complicado cuando crecieron, porque ahora se convirtieron en citas, ¿no? El papá salía en cita con cada una y yo me tenía que formar para la tercera ocasión, porque primero tenía que salir en cita con ellas y después podía salir en cita conmigo. Pero tiempos increíbles en los que pudimos invertir. Sí, sin duda, a la medida que han crecido y que ya tienen sus propias responsabilidades, se ha complicado, pero lo disfrutamos muchísimo. ¿Qué cosas puedes hacer? Ir al aire libre, comerte un helado, algo que ella quiera, algo muy sencillito, no es una cuestión de un gran preparativo. Deportes, el niño, la niña que le gusta, por ejemplo, las mamás, algo que nosotros, bueno, en algún momento Claudia tuvo que hacer con las chicas, a veces cuando las cosas estaban muy tensas para menguar, que asistieran a un manicure, un pedicure, a arreglarse el pelo, sin ninguna agenda, sin cosas que estar ahí tratando, simplemente convivir esas cosas que como niñas, bueno, les gustaba, jugar a los test, a las muñecas, bueno, el límite es un poco pues lo que nosotros y lo que vemos. Instruir a nuestras hijas a recordar, hermanos, que en Proverbios 4, 10, 27, ahí si tú lo puedes leer después, Proverbios 4, 10, perdón, Proverbios 4, versículos 10 a 27, empieza diciendo: escucha, hijo mío, y ahí ya viene una serie. ¿Sabes, hermano? Algo que debemos guardar en el corazón de nuestras hijas es que es mucho más importante el reconocimiento divino que el reconocimiento público. Debemos enseñarlas a pelear por sus sueños, a luchar. Yo quiero compartirte, lo he pedido permiso a ellas. En algún momento de la carrera las he visto llorar,
las he visto frustrarse, perdón, han venido con nosotros y decir, papá, es que no puedo, mira, es muy difícil, particularmente la que estudió ingeniería, el tercero, cuarto y quinto semestre. Bueno, un semestre les llaman filtros, porque ahí se quedan muchísimos. Y de hecho, ella fue como 7 de un grupo enorme, 7 se graduaron de ese grupo. Pero es ahí donde entra la palabra, y recuerdas Filipenses 4:13, a todo puedo hacer frente gracias a Cristo que me fortalece. Ese tipo de enseñanzas sencillas en esos momentos tuvieron un impacto en su corazón. El papá, un caballero, particularmente los papás caballeros, cuando están pequeñitos, hermanos, para aquellos niños, papás que están criando, quiero decirte que la edad de 0 años a 8 meses es la edad que mayormente los hijos aprendemos, viendo cosas nuevas, y también es de 0 a 5 es cuando nosotros podemos ser la mayor influencia. Un caso muy sencillo era Claudia hacía la cena, yo después le veía cuando teníamos solo la primera, y también lo hicimos después cuando llegó la otra, yo les ponía su pijamita, que se escalaran, las llevaba a la cama, oraba con ellas, les leía un pedacito de la Biblia y les leía un cuento hasta que se quedaran dormidas. Esta sección solamente tenía 2 cosas. Uno, le daba a la mamá 1 hora, hora y media sin esposo y sin hijas. Y a esa edad creo que trae mucha paz y mucha tranquilidad. Pero la siguiente beneficio más importante era que yo creé un vínculo muy fuerte con las hijas. Y a esta edad pueden decirme, papá, este muchacho, que hace poquito una me lo dijo, me pidió que yo fuera su novia. ¿Y tú qué le dijiste? Yo sí, ya sabrás, ¿no? este, ah, pues que no es el tiempo, y aparte él no es un cristiano, es un joven de su escuela, pues, de su generación, y pues yo lo único que le digo, invítalo a que conozca a ellos. Pero bueno, y sobre todo, hermanos, para aquellos papás, y no es una cuestión de misoginia, que tenemos hijas, cuando nuestras hijas están en sus momentos de emociones por su periodo natural, la mamá y en esa situación o en caso de la menopausia, son momentos muy propicios para la tensión, para estar ahí en shock. Es ahí donde se necesita un padre tranquilo, amoroso, capaz de escuchar y traer paz. No es tan fácil, honestamente. Otra cosa muy importante, hermanos, Dios es santo y demanda santidad. Hermanos, nosotros sí tenemos un Padre amoroso, tenemos un Dios perdonador, pero también tenemos un Dios que es santo y nos exige más cosas que pueden hacer. El límite es nuestra imaginación. Hermanos, ha sido un honor, ha sido un gusto. Esperamos que Dios de gracia haya utilizado esto. Queremos agradecer su tiempo, su atención, y de verdad, muchas, muchas gracias.